de violencia desde la ilegalidad en México. Primera sospecha: no fueron los grupos criminales que penetraron y corrompieron al Estado mexicano, sino más bien por historiografía de la guerra sucia en México, todo indica que fue al revés. Las prácticas criminales del Estado fueron aceptadas e incorporadas por los cárteles mexicanos. Lo anterior se debe a cierta convivencia y conveniencia desde la cual tanto los grupos como el Estado mantienen y asumen acuerdos tácitos en virtud de las semejanzas entre sus discursos y respectivas prácticas criminales, de una relación de intercambio de nidos pragmáticos. Por ello mismo, tanto el Estado como los grupos criminales o la mal llamada delincuencia organizada pueden irrumpir, abrir espacios movedizos y transitorios en casi todo el territorio nacional, espacios movedizos e intercambiables del mismo modo que las personas, para dar lugar a campos en donde predomina el estado de excepción, es decir, en ellos cualquiera y todos pueden ser asesinados sin procedimiento legal alguno. Es posible suponer que el Estado gestiona y consensa la guerra entre los diversos grupos criminales, con su consecuente aparición de espacios geográficos y estados de excepción, y al mismo tiempo con procesos electorales. Por primera vez en la historia contemporánea, no hablamos de estados de excepción como resultado de una orden emitida por el gobierno, sino de campos, espacios móviles, temporales, intercambiables, en donde predomina, cuya particularidad es que cualquiera y todos pueden ser asesinados sin procedimiento alguno. Estos campos como espacios se mantienen bajo proceso permanente de reactualización debido a su particularidad de movilidad, temporalidad e intercambiables, cuya condición de aparición fue precisamente el dinamismo de violencia generalizada que desató la elevación a rango constitucional de la noción del crimen organizado. Segunda sospecha: pareciera que dos procesos históricos originados en distintos ámbitos políticos y en apariencia de distinto peso social, de pronto se juntan, sus caminos se vuelcan paralelos y en ocasiones se entrecruzan para quedar trenzados, uno dependiente del otro. Nos referimos a los derechos humanos y la delincuencia o crimen organizado. Existen derechos humanos porque hay crimen organizado. Hay crimen organizado y por eso hay derechos humanos. No se puede comprender, al menos esta experiencia, sin ver esta relación intrínseca. No creo en los derechos humanos, se los adelanto. Segunda, y en esta sospecha hago el relato de cómo aparecieron la noción de crimen de derechos humanos en México y cómo también fue elevado a rango constitucional precisamente un año antes de la elevación a rango constitucional del crimen organizado. Tercera sospecha: no podemos entender el crimen organizado, derechos humanos, sin la entrada al Tratado de Libre Comercio, y todo fue en el mismo tiempo. En el 93, en vísperas de la entrada del Tratado de Libre Comercio, se entrecruzan estos tres elementos que tienen que estar, digamos, todavía sujetos a una mayor reflexión. Ahí me quedo para no cumplir con el tiempo.